Saludos. Muchas veces a la hora de comenzar a invertir tenemos miedos y dudas que nos impiden tomar la decisión. Así que por eso he desarrollado este video con 4 objetivos en mente. Primero, convencerte de que para comenzar a invertir no hace falta tener grandes cantidades de dinero. Segundo, demostrarte que más importante que la cantidad de capital que tenga es el horizonte de tiempo que tenga a la hora de invertir. Es decir, mientras más a largo plazo, mejor. Tercero, vamos a ayudarle a decidir cuál es la mejor estrategia a la hora de invertir que se ajusta a sus necesidades y a la cantidad de tiempo y esfuerzo que usted le quiere poner a la hora de invertir. Es decir, ¿usted quiere invertir en acciones individuales o prefiere usar otro tipo de herramientas como lo que son los ETFs o Exchange Traded Funds? Y por último, ayudarle a empezar a invertir pero de la manera correcta, es decir, entender la diferencia entre invertir y especular. Como decía, lo primero que uno tiende a pensar a la hora de comenzar a invertir es que uno necesita grandes cantidades de dinero, y esto para nada es cierto. Hoy en día se puede comenzar a invertir con cantidades muy pequeñas de dinero y a través de buenos hábitos financieros, como por ejemplo de añadir consistentemente capital a su portafolio. Poco a poco y a través de un largo periodo de tiempo, ese portafolio, ese capital va a ir creciendo gracias al interés compuesto, y mientras más pasa el tiempo, con más velocidad ese capital va a ir creciendo. En términos de expectativa de tiempo, lo que se recomienda normalmente son 5 años como mínimo, pero preferiblemente entre más tiempo mejor. ¿Y por qué 5 años? Porque típicamente luego de una crisis financiera, la bolsa en promedio tarda en recuperarse de 3 a 5 años. Obviamente hay crisis financieras en donde esto toma más tiempo, y para ayudarle a entender que más importante que la cantidad de dinero que usted tiene a la hora de invertir es el horizonte de tiempo que usted tiene, pues vamos a hacer un ejercicio comparando dos inversionistas. Así que vamos a empezar con el inversionista A. Este inversionista va a comenzar con un capital de $5,000. Va a añadir $150 mensuales y va a tener un interés de ganancia anual de 10%. Va a tener un periodo de inversión de 40 años. Eso quiere decir que a lo largo de esos 40 años va a lograr tener un capital final de $1 millón. Sin embargo, el inversionista B va también a empezar con un capital de $5,000. Va a tener el mismo interés de ganancia de 10% anual, pero solo tiene 10 años para invertir. Eso quiere decir que para lograr tener el mismo capital de $1 millón, va a tener que añadir mensualmente $5,000. Con este ejercicio espero haberte convencido de que la clave a la hora de invertir no es esperar a acumular capital para comenzar a invertir, sino que es comenzar ya e ir acumulando capital a través del tiempo mientras ese dinero está trabajando para usted. Antes de comenzar a invertir es importante al menos tener bien presentes ciertas consideraciones. Primero, asegúrese de que usted bajo ningún concepto va a necesitar el capital que va a poner a invertir como un mínimo de 5 años, ya que de necesitarlo, lo que suele pasar es que se va a ver obligado a tener que vender esas acciones o esa inversión en el peor momento posible, es decir, probablemente en una caída financiera, y terminaría teniendo pérdidas las cuales no deseamos. Evite la tentación de la cual todos sufrimos en alguna ocasión de querer hacer dinero rápido y fácil. No existe un sistema consistente en el cual podamos hacer dinero rápido y fácil. Y por último, importante el control de sus emociones. La bolsa de valores va a subir y va a bajar. Debe evitar sentir euforia en momentos de alto optimismo en los mercados, pero también debe evitar sentir pánico en momentos de caídas financieras. Así que una vez tenemos presentes estas consideraciones, entonces tenemos que definir qué estrategia queremos utilizar a la hora de invertir. Y para eso podemos resumir que existen dos diferentes categorías. La primera es el inversionista que compra acciones individuales, y la otra categoría es el que decide invertir en instrumentos como por ejemplo los Exchange Traded Funds o los ETFs. Y la realidad es que aunque ambas categorías pueden coexistir y un inversionista puede basarse en las dos diferentes estrategias, la realidad es que lo ideal es que usted defina en qué se quiere especializar. Y en términos de decidir, el principal criterio que determinará qué estrategia va a utilizar usted es la cantidad de esfuerzo y de tiempo que usted le quiera dedicar a la hora de invertir. Para poder comprar acciones individuales con gran probabilidad de éxito, usted primero tiene que hacer un estudio total de la empresa. Tiene que entender qué productos y servicios ofrece la empresa. Tiene que también entender qué ventaja competitiva tiene sobre sus competidores. Adicional a eso es importante tener conocimientos básicos en contabilidad. Tenemos que poder ser capaces de leer los 3 diferentes estados financieros de una empresa.
como por ejemplo el income statement, donde podemos ver los ingresos y gastos, o el balance sheet, donde podemos ver los activos, los pasivos, las deudas de la empresa. Y también necesitamos poder leer y entender lo que es el cash flow statement, o cómo se mueve el flujo de efectivo a través de la empresa. Este tipo de análisis se le conoce como un análisis fundamental y poder identificar si la empresa es un buen prospecto a una buena inversión. En este tipo de análisis típicamente buscamos que los ingresos de la empresa estén creciendo, buenos márgenes de ganancias o en crecimiento, buena generación de efectivo. Preferimos empresas en donde el requerimiento de inversión de capital para mantener la operación sea bajo y preferiblemente que tenga o muy poca deuda o ninguna deuda, ya que la deuda es uno de los riesgos más grandes que podemos encontrar a la hora de invertir en una empresa. Y luego de esto usted necesita poder entender si el precio que usted está pagando por la empresa es un precio justo para asegurar un buen rendimiento a futuro. O, por el contrario, si usted está pagando demasiado por el valor que está recibiendo a cambio en esa inversión. Y para lograr entender el valor de una empresa existen diferentes metodologías, desde las más simples, como el Price to Sales Ratio o el PE Ratio, las cuales le pueden ayudar a visualizar el valor de la empresa de forma conceptual basado en su valor histórico o incluso comparándola contra sus competidores. O puede también usar metodologías más complejas y más efectivas, como por ejemplo lo que le llaman el Discounted Cash Flow Analysis, la cual estaremos hablando de eso en un próximo video. Sin embargo, puede que usted no desee invertir tanto tiempo y esfuerzo, por lo que existen alternativas para lograr eso. Y un ejemplo de eso es invertir en lo que se conoce como los Exchange Traded Funds o ETFs. Un ETF es como una canasta de acciones individuales que persigue simular el comportamiento de algún índice del mercado. Este tipo de instrumento se conoce como una inversión pasiva, ya que no depende de la compra y venta de acciones individuales, ya que simplemente se diseña con la intención de que se comporte de igual manera que el índice para el cual ha sido diseñado. Adicional a eso, usted puede comprar y vender un ETF de la misma manera que usted compraría una acción de una empresa. También es importante entender que usted no necesita invertir todo su dinero en un solo ETF. Usted puede tener un portafolio con múltiples ETF y de esa forma está aún más diversificado. Pero para poder entender mejor lo que son los ETFs, vamos a mencionar algunos ejemplos de los que son los más populares. El ETF más grande que existe es el que simula el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Valores norteamericana. Es decir, recoge las 500 compañías de Estados Unidos que mejor representan la economía norteamericana. Por lo tanto, si usted coloca dinero en este ETF, usted va a tener el mismo rendimiento que el índice Standard & Poor's 500. Otro ETF muy famoso es el QQQ o el ETF que simula el comportamiento del índice Nasdaq 100. Este índice recoge las 100 compañías más grandes de tecnología en la economía norteamericana. Inclusive hay ETFs que no solo simulan lo que es el comportamiento de industria en particular, sino también pudiera encontrar ETFs que simulan lo que se llaman commodities, como el petróleo o incluso como el oro. Como ejemplo de esto podemos mencionar el ETF con el símbolo GLD. Este ETF persigue comportarse de igual manera que lo hace el valor del oro. Es decir, en vez de usted ir a comprar oro físicamente, usted invierte aquí y va a tener exactamente el mismo comportamiento. Si el oro sube, así lo hará su inversión. De igual manera existen un sinnúmero de otros ETFs, como por ejemplo ETFs que se comportan igual que la industria de videojuegos, el sector energético, empresas de redes sociales, sector farmacéutico, el sector bancario y así múltiples otros. Así que prácticamente hay ETFs desarrollados para simular el comportamiento de cualquier cosa en los mercados de valores. Por lo tanto, si usted decide usar este tipo de estrategia de invertir en ETF, lo ideal es que prepare un portafolio con múltiples ETF de diferentes industrias y así se asegura de tener un portafolio suficientemente diversificado. Así que con este video espero poderle haber ayudado a aclarar algunas dudas con la idea de motivarlo a que comience a invertir. Y ciertamente invertir en ETFs es una excelente estrategia si usted prefiere no invertir tanto tiempo o esfuerzo en seleccionar acciones individuales. Sin embargo, si a usted le interesa seleccionar acciones individuales, pues en un próximo video vamos a estar viendo cómo hacer esto. Así que si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y cualquier recomendación, déjamela saber. Muchas gracias.